atender las expectativas de los participantes, los y las participantes. Yo preparé una presentación un poquito heterodoxa porque me llamó mucho la atención el tema de la transformación urbana, ¿no? Al cual se orienta el curso. Entonces, yo quería compartir con ustedes elementos, principios sobre el financiamiento urbano en Brasil, ¿no? Hay que hablar de los marcos legales, hay que hablar de los instrumentos que están establecidos a nivel nacional, cómo estos instrumentos se aplican a nivel local, pero me gustaría mucho hablar de un periodo específico donde logramos que las inversiones en las ciudades en Brasil estuvieron orientadas a los territorios más precarios, más vulnerables y, por lo tanto, fueron muy estratégicas y muy importantes en un proceso de superar las brechas, las desigualdades urbanas que enfrentamos no solo en Brasil, pero en toda nuestra región de América Latina. Entonces, voy a compartir aquí mi pantalla. Eugenia, ¿se puede ver? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, entonces, empezando aquí, hablando un poco de la Constitución y de la Federación, ¿no? Entonces, en Brasil, en 1988, tenemos nuestra Constitución Federal y que reconoce la vivienda como un derecho social, ¿no? Igualmente, en esta Constitución, que fue la primera de nuestra democracia, tenemos un capítulo urbano, donde se reconoce las funciones urbanas delegadas a los municipios. Y muy importante, que es el fundamento de toda base de financiamiento urbano en Brasil, el reconocimiento de la función social de la propiedad urbana. ¿Qué significa esto? Significa que la propiedad privada, reconocida, legitimada, debe operar para atender los intereses colectivos, los intereses de la sociedad. Debe cumplir su función social. Y otro aspecto muy importante de la Constitución es el reconocimiento de los derechos a las poblaciones que viven en áreas urbanas informales, en asentamientos precarios, en favelas, en villas, que viven en esos espacios, en esos territorios por más de 5 años sin oposición. Estas familias tienen derecho a quedarse ahí, derecho a la seguridad de la tenencia, derecho a acceso a servicios, y esto es muy estratégico, porque va a nos ofrecer, yo voy a hablar un poquito más adelante, la base legal para que justamente los recursos del presupuesto nacional, los recursos del presupuesto municipal y los instrumentos a base de suelo puedan también financiar estos territorios que no están reconocidos formalmente o están en proceso de reconocimiento formal en la ciudad, ¿no? Pasa la Constitución en finales de los 80, nos toma más de una década para reglamentar esta Constitución. Y la reglamentación de esta Constitución viene a través de esta ley nacional que se llama Estatuto de las Ciudades, una ley que fue básicamente un resultado de un activismo social, un resultado de una movilización social. Entonces, diferentemente de otras leyes urbanas de América Latina, donde la ley viene como una proposición del Poder Ejecutivo, por ejemplo, el caso de la ley muy icónica de la ley 388 de Colombia. En nuestro caso, aquí en Brasil, esta ley urbana fue propuesta por la sociedad civil y fue resultado de una gran polémica que se pasa en este momento en el Congreso Nacional. Pero lo que nos trae esta ley, que es muy progresista, muy avanzada, esta ley nos brinda a los municipios con instrumentos para reconocer el derecho de estas personas que viven en situación informal, o sea, ofrece instrumentos para regularización de la tenencia de la tierra, ¿no? Instrumentos para la planificación urbana y también instrumentos adicionales para financiamiento. Posibilitan la implementación de este mismo capítulo urbano de la Constitución. Este conjunto, este marco legal,
aqui em Brasil, basicamente fundamenta o reconhecimento e a implementação, não só o reconhecimento, a implementação, porque oferece instrumentos concretos de planificação, concretos de regularização e concretos de financiação a todas e todos em la ciudad, reconoce o direito a la ciudad. Quais são os instrumentos de financiamento que estão plasmados en esta lei, que é o Estatuto de las Ciudades? Bueno, primeiro, el predial, ¿no? El predial está presente en casi todos los países latinoamericanos y ha sido una fuente muy importante de financiamiento a las obras, a la infraestructura social y urbana en las ciudades, en Brasil también, pero el Estatuto de la Ciudad reconoce la posibilidad de establecer, implementar un predial progresivo. ¿Qué es esto? Y esto tiene que ver con el segundo instrumento aquí presentado, ¿no? O sea, la utilización compulsória de la propiedad. Permite que las ciudades puedan mapear sus inmuebles vacantes, los espacios, los edificios, los territorios que no están siendo utilizados, que están vacíos, que están en subutilización y aplicar ahí más impuestos, cobrar más de los propietarios que no están ofreciendo sus inmuebles, no están reconociendo la función social y no están ofreciendo sus inmuebles al uso privado o público, ¿no? También nos ofrece un instrumento que creo que está presente en muchos países, que es la expropiación con pago en títulos de deuda pública. Un otro instrumento que yo voy a presentar después, al final, el caso de São Paulo, que es la concesión onerosa del derecho de construir. ¿Qué significa eso? Las ciudades pueden establecer un coeficiente máximo de construcción en un determinado terreno, en un determinado suelo, y a partir de ahí cobrar por la utilización del aire. ¿Cuál es el principio? El principio es de que la propiedad, el suelo, el terreno es sí privado, pero el aire es de la sociedad, es de la ciudad. O sea, si uno construye arriba del coeficiente máximo, sí tiene que pagar, ¿no?, a la ciudad. También la cesión del derecho de edificación. Si yo tengo una propiedad que va a ser utilizada para el bien común, yo puedo transferir los derechos que yo anteriormente tenía en este espacio para construir, para utilizar en un otro territorio de las ciudades. Y las operaciones urbanas consorciadas, un otro instrumento muy utilizado aquí en São Paulo, pero también en otras ciudades, donde se establece un perímetro, ¿no?, para la captura de plusvalía y la utilización de esta plusvalía en beneficio, en mejora, en un determinado perímetro. Hay otros también, pero yo seleccioné estos que son los principales. Al final de la presentación, yo voy a comentar el caso de São Paulo, que básicamente utiliza todos os instrumentos que estão previstos no Estatuto de la Ciudad e estão aí em seu plan maestro. Bueno, solo para apresentar um pouquinho Brasil a toda a audiência, nós estamos falando, como eu mencionava, de um país federativo, tem aí uma ampla rede urbana, não? Com mais de 5.570 municípios, não? Ustedes podem ver que já nesta rede urbana já tivemos alguns avanços, ¿no? Por exemplo, mais de 80% de la basura es coletada, quase 100% de cobertura de iluminação elétrica. Temos uma grande porcentaje também, mais de 80% de hogares com acesso à internet, ¿no? Um acesso importante, uma cobertura importante de telefonia, de televisão, água também, ¿no? Abastecimento de água em mais de 85% de los hogares. Essa informação é de 2018. Pero lo que desejamos muito a desejar é a coleta, o saneamento básico, la coleta aí de los resíduos
que estamos aún con 68%. Entonces, un país con una red urbana que está también muy concentrada en la zona costera del Atlántico, ¿no? Y también con muchas redes, muchas áreas ahí metropolitanas. Y también, que también trazem a complexidade de atuar em esses espaços. Bueno, um aspecto que eu queria trazer também de Brasil tem que ver com a governança e com a participação, ¿no? Então, quando falamos de financiamento, há que também falar de quem toma as decisões, ¿no? Então, Brasil, nesse período que eu mencionava, estabeleceu um modelo de governança participativa, havia um conselho de cidades estabelecido e operante, ¿no? Onde se encontravam representantes da sociedade civil, do setor privado, de los municípios, de várias entidades nacionais, para tomar aí como um conselho consultivo, ¿no? Pero muy atuante en los procesos de toma de decisión sobre la política urbana en Brasil. Entonces, hubieron conferencias nacionales, ¿no? Con una participación importante de la sociedad civil, se estabeleceram câmaras técnicas, ¿no? En movilidad, vivienda, saneamiento, planificación urbana, que estabeleceram muitas diretrizes de política que foram depois incorporadas em programas nacionais, em la inversión nacional e seguidas também por los municípios em seus processos de planificação urbana, ¿no? E nesse processo de governança participativa foram aprovadas propostas de políticas nacionais de vivienda, como saneamento ambiental, trânsito, mobilidade e transporte urbano, e muito importante, uma campanha nacional de planos diretores participativos, ¿no? E um programa de regularização. El plan director es nuestro plan maestro, ¿no? No sé si ustedes ya escucharon este nombre, ¿no? Y en los términos previstos en nuestra Constitución, tiene como objetivo principal minimizar el escenario de desigualdad urbana instalada, ¿no? Entonces, es una nueva concepción del plan director post-estatuto. Y eso es muy importante hablar, porque cuando hablamos de financiamiento, a veces hablamos de manera genérica, ¿no? Pero nuestro marco legal aquí en Brasil habla específicamente, apunta específicamente a un financiamiento orientado a una planificación que tiene como meta principal minimizar, superar las brechas de desigualdad urbana, ¿no? Y también como principio básico, la planificación participativa, ou seja, a participação ativa da sociedade no processo de la planificação. Então, entre 2004 e 2006, se impulsaram campanhas e creio que essas campanhas, e eu vou apresentar agora os números, resultados destas campanhas, foram muito efetivas em termos de trazer a conscientização a toda a sociedade sobre a importância de planificar a cidade. Financiamento urbano, planificação urbana, são temas muito duros e que normalmente não atraem a população, ¿no? Então, creio que um dos logros importantes destas campanhas foi realmente trazer à sociedade, trazer à população que vive nos setores urbanos a consciência de que é importante pensar e ativar seu rol de corresponsabilidade, ¿no? Un rol que está ahí previsto en la nueva agenda urbana, su rol como corresponsables en el futuro de la ciudad, ¿no? En cómo va a ser nuestras ciudades del futuro y qué transformaciones inmediatas podemos tomar, ¿no? Entonces, esas campañas fueron fundamentales también para capacitar, ¿no? Como parte de estas campañas, se hicieron muchos cursos de capacitación como este que está promoviendo ONU Habitat, y este proceso de capacitación y campaña de concientización combinados, ¿no? Generaron un impulso importante a la planificación urbana, que fue muy estratégico, porque cuando llega la plata, quando chega o dinheiro, não, já há fundamentos de planificação, já há diretrizes a nível local, não, e uma certa operabilidade em termos de desenvolvimento urbano. Então, aqui, esses números são resultado de uma encuesta que se hace periodicamente com os municípios em Brasil. Aqui estou compartilhando algumas figuras que foram presentadas recién, la semana passada, em um evento
em um seminário organizado por la Confederação Nacional de Municípios em Brasil sobre os planos maestros, não? E aqui vocês podem mirar um quadro importante para vocês, para que tenham uma ideia. Aqui, según el Estatuto de la Ciudad, los municipios que tienen más de 20.000 habitantes tienen compulsoriedad, son obligados a desarrollar un plan maestro, un plan director. Y aquí tenemos que, incluso tenemos planificación urbana en municipios más chicos, de hasta 20.000 habitantes, con 34%. Los municipios entre 20 y 50.000 habitantes, tenemos más de 85% con plan maestro, ¿no? Y los municipios arriba de 50.000 habitantes, casi 100% tienen ahí un instrumento de planificación urbana, ¿no? Bueno, y también podemos ver, perdóneme porque hay mucho que está en portugués, pero creo que se puede comprender, ¿no? Ahí en esta tabla, dependemos que más de 60%, 65% de los municipios tiene algún marco legal de zonificación. Un número importante que está en esta tabla, que me gustaría mucho llamar la atención y que es fundamental para viabilizar el financiamiento urbano en estas áreas vulnerables, es que tenemos más de 95% de los municipios con más de 50.000 habitantes tienen las zonas especiales de interés social, que es un instrumento de zonificación que está previsto en el Estatuto de la Ciudad, y en estas zonas se pueden aplicar parámetros flexibles de desarrollo urbano, ¿no? Y esto facilita también la liberación, la inversión de recursos presupuestales y recursos de financiación a base de tierra en estas áreas vulnerables y más precarias. Creo que ese es el instrumento del Estatuto de la Ciudad que fue más implementado en los planes maestros, ¿no? Y es muy importante para viabilizar la financiación. ¿Por qué? Porque facilita los procesos de regularización de la tenencia y con eso se reduce un costo importante de la infraestructura, que es el costo del suelo, ¿no? Y en segundo, los parámetros flexibles también contribuyen para disminuir los costos. También tenemos ahí en esta próxima tabla una información importante que más de 95% de los municipios sí está colectando el predial. No es una situación común en América Latina. Yo creo que hay países como El Salvador, por ejemplo, donde no hay colecta de predial, ¿no? Entonces, como yo dije, es un instrumento de financiación importante, sigue siendo muy estratégico, pero también tenemos más y más municipios aplicando instrumentos de financiamiento a base del suelo. La contribución de mejora, por ejemplo, está en más de 70% de los municipios con población con más de 20.000 habitantes. La venda, la concesión del aire, ¿no? Del derecho de construir está presente también en más de 60% de los municipios entre 20 y 50.000 y casi 80% en los municipios con más de 50.000 habitantes, ¿no? Y ahí yo estoy hablando de un tiempo de 20 años del Estatuto de las Ciudades, y en esos 20 años los municipios implementaron entre 1, 2, hasta 3 planes maestros. Lo que quiero decir, al menos un plan maestro en este periodo de 20 años y muchos municipios llegaron a hacer 1 o 2 revisiones en estos planes maestros. Reflexionando un proceso de implementación gradual, no progresiva de estos instrumentos, ¿no? Porque es necesario ir consolidando, ir legitimando esses instrumentos com a sociedade, com os representantes, principalmente do setor privado, não? E solidificando um reconhecimento de que a aplicação de instrumentos de financiação à base de suelo é algo que vai beneficiar toda a sociedade
y generar incluso un mejor ambiente de negocios, porque muchas de las veces si hay la percepción letra de predial va a onerar el propietario privado. Un cobro por una construcción a más alta va a onerar el negocio del desarrollador privado. Puede ser que sí en un primer momento, pero los beneficios de la inversión en la infraestructura de la ciudad va a generar una ciudad que es más competitiva, una ciudad que es más eficiente, donde todo va a fluir mejor, porque la infraestructura es mejor, ¿no? Y por tanto, mejorar las oportunidades y el ambiente de negocios, incluso para el sector privado, ¿no? Yo hablé, comenté ahorita de la zona especial de interés social, ¿no? Creo que es un instrumento que está en el Estatuto de la Ciudad que facilita mucho la inversión urbana en las ciudades, principalmente para temas de vivienda. Permite hacer inversiones, a que os municípios hagan inversiones em assentamentos precários, em favelas em Brasil, porque oferece lá flexibilidade de los parâmetros e também permite que o município ou o governo nacional invirta recursos em esses territórios, mesmo que a propriedade não esteja totalmente solucionada. Ou seja, um município pode fazer inversões em saneamento em uma favela, mesmo se não tem a certeza jurídica de quem é o proprietário, não? Pero se há, sim, uma demarcação, um reconhecimento de que esse território é uma zona especial, independente de quem sejam os proprietários, pode ser, sim, inversión pública, ¿no? Y esto es muy importante porque esto como que abre las inversiones totalmente para estos territorios, ¿no? Y el reconocimiento de que las leyes es un instrumento, uno de los instrumentos más utilizados en los planes maestros, los planes directores en Brasil, es también un reconocimiento de que en Brasil estamos logrando reconocer la centralidad de la política de vivienda, ¿no? En la política urbana, que es lo que plantea también la nueva agenda urbana, que nos habla de la vivienda al centro, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles fueron los avances en la política urbana? Y yo voy a delimitar este periodo de 2001, que es el periodo del Estatuto de la Ciudad, ¿no? De la aprobación del Estatuto de la Ciudad, y 2014, que es cuando se cierra un periodo con inversiones muy fuertes, muy robustas también desde el nacional, y cuando muchos municipios, como es el caso de São Paulo, implementan ahí sus instrumentos de financiación a base del suelo, ¿no? Entonces, tuvimos en la esfera nacional la edición de varios marcos normativos. Yo ya hablé de las políticas que fueron aprobadas. Hay también una ley metropolitana, ¿no? Que reconoce las complejidades de los territorios metropolitanos y establece también mecanismos de planificación en las áreas metropolitanas. No evolucionamos mucho en identificar programas de inversiones, ¿no? Que pueden llegar de una manera más armonizada y más coordinada en las áreas metropolitanas. Esto está aquí en Brasil aún como un desafío, ¿no? Pero logramos tener este cuadro importante de marcos normativos nacionales. Un incentivo fuerte, como yo ya mencionaba, con capacitación, con campanhas e com inversão nacional aí a la planificação local, não, incluso financiação a los planes maestros, que isso eu creio que é um problema, reconhecer que a inversão a la planificação em los municípios é uma inversão, não é uma inversão importante, não se trata aqui de um gasto público em mantenimento, porque a planificação urbana, ou ter um plano maestro, genera resultados econômicos, genera desenvolvimento econômico a nível local. Então, é importante também reconhecer e apoiar econômica, financeiramente, os municípios a trabalhar seus planos, não? E um período também com forte participação e controle social, com traspasso, não, com transferência real de recursos federais.
A través de qué programas se dieron estas transferencias de recursos, ¿no? Un programa muy estratégico fue el PAC, el Programa de Aceleración del Crecimiento, fue un programa con vista, con objetivo de promover el crecimiento económico en el país, pero que tenía un eje urbano muy importante, ¿no? Entonces, es un programa que financió, por ejemplo, aeropuertos, financió puertos, estradas a niveles nacionales, a través de ejes otros, como, por ejemplo, infraestrutura y logística, ¿no? También financió la infraestructura, avanços en la infraestructura energética del país, pero tenía un eje específico que se llamaba infraestructura social y urbana. Y ahí quiero llamar la atención para, de nuevo, la intersección de los temas, infraestructura social y urbana. Entonces, cuando hablamos de financiamiento urbano, hay que tratar de financiamiento no solo de la infraestructura física, pero también de la infraestructura social, porque están ahí conectadas, y eso nos dice también la nueva agenda urbana, que habla de las personas al centro, que habla de no dejar nadie atrás. ¿Qué había en este programa en términos de financiación a infraestructura social urbana? Financiación a proyectos de inversiones que eran presentados por municipios o gobiernos estatales, por entes subnacionales, com o objetivo de melhorar a estrutura de saneamento, mobilidade, vivienda, melhoramento integral de bairros precários e informais. Aí tenho duas fotos, uma foto é de São Bernardo do Campo, que o município que implementou, um município intermédio, não, na área metropolitana de São Paulo, que implementou um programa robusto de inversiones en los territorios, en los asentamientos precarios, en las favelas, ¿no? Con inversiones combinadas en mejorar la infraestructura de estos espacios, integrar estos territorios con la ciudad, ¿no? Con la movilidad, con la política de riesgo, etcétera. Y también un componente social fuerte, ¿no? De conectar ahí acceso a servicios y oportunidades sociales y económicas a esos territorios, ¿no? Pero también hay una otra foto, ¿no? de infraestructura de movilidad, ¿no? Que obviamente funciona si la ciudad, si el municipio tiene directrices claras de planificación, ¿no? Hasta dónde quiero que llegue la ciudad, que crezca la ciudad, ¿no? Es para arriba, para afuera, ¿no? Una expansión planificada, uma estratégia de densificação equilibrada e planificada, não? E uma estratégia também de integração e inclusão destes territórios, não? Este programa abre una ventana muy importante de inversión con recursos nacionales. Obviamente, tuvimos la ventaja en este momento que Brasil estaba viviendo un momento fiscal muy favorable. Entonces, había una ventana de oportunidad importante y había disponibilidad fiscal, ¿no? Es algo que hoy, por ejemplo, no ocurre, ¿no? Puede ser que ocurra en el futuro, pero hoy no lo tenemos. Entonces, se aprovechó esta ventana de oportunidad de una disponibilidad fiscal, y qué bueno que había el Estatuto de la Ciudad, y qué bueno que hubo una campaña de planificación, porque cuando llega la plata, cuando llega el dinero, ¿no? Hay ya una idea mejor de dónde se va a invertir esta plata y cómo, ¿no? Um ponto importante que eu já mencionei, o tema de ter as zonas especiais de interesse social, abre muito as possibilidades para financiamento em estas áreas, não? Porque o que se utilizou em Brasil foi a base legal de ter a Constituição e o Estatuto das Cidades para justificar a inversão do presupuesto general do governo federal em áreas que son consideradas informales, ¿no? Que no hacen parte de la ciudad formal, independiente de la propiedad de estos territorios, ¿no? Bueno, el eje de infraestructura urbana social
tuvo um componente importante de melhoramento de assentamentos precários, não? Com resultados, com mais de 1.000 projetos, com contrapartidas financeiras dos municípios, e aí entram os instrumentos do Estatuto da Cidade, não? E aí entra a capacidade do município de reconhecer esses instrumentos de financiação em seu plano maestro, porque eles têm que estar estabelecidos por lei, localmente. O Estatuto das Cidades não é de implementação automática, então todos os instrumentos têm que ser aprovados e passar por las câmaras legislativas locais, se através do plano maestro, se através de uma lei específica, não? E aí o município apalanca sua capacidade de combinar seus recursos com os recursos nacionais e aí implementar projetos de larga escala, projetos de gran impacto. Estou falando, no caso de Brasil, no, de um programa, por exemplo, de urbanização de assentamentos precários, com inversão de mais de 10 mil milhões ou 10 bilhões de dólares, no, e com 30% mais ou menos de contrapartida local. Também trago aqui o programa Vivienda, no, que generou mais ou menos 5 milhões de vivienda neste período, com inversões de mais de 300 mil milhões de dólares entre financiação, subsídio. Também se ampliou a capacidade do sistema financeiro de vivienda de absorver as famílias de segmentos medianos bajos e bajos da população, não? Se apalanca a capacidade de ahorro e crédito das famílias com uma política de subsídios muito bem estruturada e focalizada. E isso é importante porque, no caso de Brasil, muita da expansão urbana que ocorre neste momento, e há muita polêmica sobre isto, não? Ocorre em função do programa de vivienda. Isto vale também para México, isto vale também para Chile. Ou seja, os países na América Latina que tiveram uma política forte de financiação e subsídio à la vivienda social, não são basicamente sinônimos, no, de ejemplos donde la expansión urbana está igual a los proyectos de vivienda, ¿no? Entonces, eso es una información muy importante. Entonces, eso es un desafío para nosotros de América Latina, ¿no? Entonces, cómo integrar el crecimiento de la ciudad con el crecimiento que está empujado por la financiación de los subsidios de vivienda, ¿no? Bueno, entonces aquí los dejo también esta tabla donde ustedes pueden tener ahí una idea de la magnitud de este programa, ¿no? Entonces, en general, en este eje urbano y social, una inversión de más de 300 mil millones de dólares en ciudades, ¿no? Y esto incluye el programa de vivienda, esto incluye programas de proteção ao patrimônio, infraestrutura turística, mobilidade, saneamento, equipamentos de cultura, equipamentos de educação, todo um conjunto de equipamentos, ¿no?, de la política social que também vai jogar um rol importante em la financiação de la infraestrutura social aí de nossas cidades. Então, é financiar basicamente a reconstrução de cidades nessas áreas precárias e a construção de cidades nas áreas de expansão, não? Então, se pode dizer, sim, que mirando essas inversões, que os princípios do Estatuto da Cidade regiram uma parte significativa dessas inversões que foram direcionadas a superar as vulnerabilidades do território. Bueno, como parte final, entonces, quería comentar el caso de São Paulo, ¿no?, que, como yo mencionaba, viene aplicando en los últimos planes maestros instrumentos de financiación a base de suelo. Es un tema también progresivo en la ciudad, ¿no? Nosotros tuvimos un primer plan maestro participativo en el principio de los años 2000, después un segundo participativo en 2014, e já estamos a ponto de ter que revisá-lo, pero nesta trajetória, não, se vão fortalecendo aí estes instrumentos de financiação na base de suelo com o objetivo de superar as desigualdades, não? Uno pode mirar aqui o mapa de São Paulo, não, e onde está a vulnerabilidade, não? A vulnerabilidade
en el mapa donde ustedes pueden ver en naranja y rojo, ¿no? Está en las áreas periféricas de la ciudad, ¿no? En contrapartida, en la área más azul, más lilás, ahí están los empleos, las oportunidades económicas. Entonces, la vivienda precaria, los asentamientos precarios más afuera y las oportunidades. Como São Paulo, son muchísimas ciudades en Brasil, muchísimas ciudades en Latinoamérica. Y no es una sorpresa que la mortalidad por COVID-19 justamente sobrepone las mismas áreas, ¿no? Las áreas más precarias, más vulnerables de nuestro territorio, ¿no? Entonces, así, el plan, obviamente, tiene que mirar esto y tiene que tener una estrategia para romper con esta dinámica que tenemos. En el caso de São Paulo, se establecieron las zonas especiales de interés social, ¿no? Las rojas son las zonas que tienen una intersección con los asentamientos existentes y reconocen esos espacios como espacios de inversión prioritaria, con flexibilidad estándares, etcétera, ¿no? También es un instrumento de protección contra la gentrificación de estos espacios, porque de una manera regulamenta los precios del suelo con la limitación de la producción de vivienda de mercado en estos espacios. Entonces, hay coeficientes máximos, percentajes máximos de producción de vivienda de mercado en estos espacios. Y por otro lado, también el establecimiento de zonas especiales de interés social en áreas vacías, várias áreas subutilizadas, com a intenção de ir promovendo vivienda social em áreas com a infraestrutura. São Paulo hice um mapeio importante, ¿no? de las áreas subutilizadas, de las áreas vazias, ¿no? Identificou um conjunto importante de estas áreas e implementou esse instrumento del predial progresivo. O sea, los propietarios tienen un tiempo, ¿no? Reciben una notificación, primero el mapeo, segundo una notificación, y tienen obviamente un plazo, un tiempo para utilizar esta propiedad, ¿no? Si esto no se pasa, una serie de medidas pueden ser tomadas, incluso la municipalidad puede utilizar estos edificios para la construcción de vivienda, etc. En toda la ciudad de São Paulo, hoy se puede construir solamente una vez el tamaño del terreno. El coeficiente el aire es cobrado de los desarrolladores privados. Esta plata, este cobro va para un fondo municipal y este fondo municipal tiene que hacer las inversiones, ¿no? En temas de infraestructura, espacios públicos, áreas verdes, movilidad, transporte, ¿no? Y en vivienda social. 30% va a vivienda social. Hoy, en la ciudad, también se aprobó una ley que direciona las inversiones públicas en función de la vulnerabilidad. O sea, hoy en São Paulo, el presupuesto, la inversión de presupuesto tiene que ir de las manos con la vulnerabilidad. La idea es inversionar más en los territorios de más vulnerabilidad. Y eso se aplica no solo para las favelas y los asentamientos precarios, pero a todos los barrios de la ciudad. Entonces, estamos capturando la más-valia, la plusvalía generada por los desarrolladores privados que construyen en altura, utilizando esta plata para un fondo municipal y la plata de este fondo va para infraestructura pública que tiene que ser alocada en función da vulnerabilidad. Y hay aquí algunas informaciones, ¿no? sobre la plusvalía, cuánto la ciudad ha sido capaz de colectar, ¿no? En términos de inversión, con las operaciones urbanas, con la venta del aire, ¿no? Y estamos hablando ahí de un percentual importante, ¿no? de las inversiones públicas que cada vez más se utiliza a partir de esta plusvalía. Si vamos a mirar los territorios precarios específicamente, tenemos ahí un monto ahí aquí está en reales, pero creo que en dólares sería
casi que en este momento, ¿no? Al menos 1 billón de dólares, ¿no? O 2 billones de dólares en 14 años, ¿no? Y siendo que con la idea de que 3 billones de dólares pueden ser utilizados, capturados a través de plusvalía, pueden ser utilizados en un periodo de 25 años para inversiones en estos espacios ahí pouco utilizados, perdão, en estos espacios precários. Então, se puede ver que se amplía muchísimo la capacidad de inversión del municipio, ¿no? A través de la captura de la plusvalía y cómo el municipio puede utilizar esto combinando con recursos de los programas nacionales, aquí está el PAC, ¿no? Y de los programas estaduales, y con esta combinación hacer ahí una inversión robusta en temas de vivienda social, en temas de mejora de asentamientos precarios, ¿no? Entonces, montos que no son pequeños, montos que son importantes. ¿Qué desafíos tenemos aquí en Brasil, no? Tenemos el desafío de retomar las inversiones urbanas en larga escala, ¿no? Esto paramos, y por temas fiscales, COVID, orientación, etcétera, ¿no? Y hay que dar continuidad porque estamos sufriendo con el COVID. Y es muy visible que se está ampliando la vulnerabilidad en nuestras ciudades, ¿no? Tenemos que diseñar nuevos modelos de integración de estos territorios informales porque tenemos limitaciones fiscales a hacer estos grandes proyectos de escala, ¿no? Continuar la oferta de vivienda, pero atendiendo a los nichos más vulnerables, a los nichos migrantes, idosos, adultos mayores, jóvenes, etcétera, y más conectada con la planificación urbana. Tenemos que diseñar, mejorar los modelos de inversión en la escala metropolitana y seguir ampliando la implementación del financiamiento a base del suelo, que es fundamental, como miramos, para ampliar las capacidades financieras locales, ¿no? Y ampliar la participación social y privada en financiamiento a través de alianzas público-privadas, ¿no? Tenemos algunos modelos, como es el caso de São Paulo, que hizo un par de alianzas público-privadas para la vivienda, pero necesitamos de más y con más escala. Bueno, Eugenia, creo que es esto la mensaje para hoy. Y con esto sigo atenta ahí a lo que plantean los asistentes, las asistentes. Muchísimas gracias, Ana Claudia. Muy clara la presentación y muy interesante escuchar. Yo tengo unas preguntas, pero primero vámonos con las que vienen en redes sociales. Entonces, voy acortando unas 2, 3 y te paso la palabra de nuevo para que puedas contestar. Jorge nos pregunta si el Estatuto de la Ciudad contribuyó o qué aportó a la reducción del déficit cuantitativo de la vivienda. ¿Qué vinculación existe allá? Y Alfredo Augusto nos pregunta si nos puedes ahondar un poco más sobre el rol del Ministerio de las Ciudades. Y hay una segunda pregunta de Alfredo que es un poco sobre la vinculación entre estos instrumentos de financiación vinculados a suelo o sea, cómo se gestionan estos instrumentos respecto a las desigualdades sociales que existen en Brasil. Entonces, un poco, si entiendo bien la pregunta, es ahondar sobre esta vinculación entre financiamiento urbano y reducción de desigualdades que nos comentabas en tu presentación. Si quieres, paro acá y luego vamos por otra ronda. Adelante. Claro, yo creo que voy a empezar por el Ministerio de las Ciudades, porque justo yo metí ahí una foto que estaba en el Ministerio de la Ciudad, pero no comenté mucho sobre el Ministerio. El Ministerio fue una institución muy importante en este momento, porque fue justo la institución de gestión, gestora de todo ese programa que yo mencionaba, ¿no? Fue un planteo también popular de la sociedad civil, de los movimientos sociales, principalmente del movimiento por la reforma urbana, ¿no? Un planteo político, ¿no? Que pós-Estatuto de la Ciudad, y funcionó. Tenía secretarías, una Secretaría de Desarrollo Urbano, una Secretaría de Vivienda, Secretaría de Transporte, Secretaría de Saneamiento y Secretaría de Movilidad, ¿no? Yo creo que funcionó
en el sentido que la campaña de planes directores, planes maestros, fue muy bien sucedida, ¿no? Y sí logró tener una mirada ahí más integrada de estos sectores en la ciudad, ¿no? Creo que se integró una intersección fuerte entre vivienda y movilidad, principalmente la integración de estos asentamientos precarios, ¿no? Con agua y saneamiento, muy importante, pero creo que dejó mucho aún a desear para generar aí uma visão mais holística desses setores. Seguimos aún em silos, não? Então, inversões de vivenda, inversões de mobilidade. Eu creio que ter um ministério facilitou um pouquinho mais a integração dessas inversões, pero não seguimos com silos. Essa é a verdade, não seguimos com silos. Então, y un gran logro que el Ministerio de la Ciudad fue el anfitrión del Consejo Nacional de Ciudades, ¿no? Que realmente fue un instrumento de las conferencias, etcétera, de gobernanza participativa que funcionó, ¿no? Y los participantes de estos consejos, de esas conferencias, sector privado, movimientos sociales, se hablaban. Y se desarrolló ahí sí una visión creo que muy consensuada, ¿no? De futuro para nuestras ciudades. Bueno, eu apresentava aqui o caso de São Paulo, em termos de los instrumentos do Estatuto das Cidades e la de financiação e las desigualdades, ¿no? Un ejemplo es este del predial progresivo, ¿no? O sea, si yo mapeo los edificios que no están siendo utilizados, ¿no? Y notifico, hago un cobro, ¿no? De este cobro va para una inversión en la infraestructura urbana, yo ya estoy, ¿cómo se llama? Compartiendo la riqueza, ¿no? Si yo utilizo ese espacio vacío para vivienda social, aún mucho más, ¿no? Si yo hago un cobro por la construcción en el aire, la concesión del autógono onerosa, ¿no? Este cobro va para un fondo público que va prioritariamente para áreas más vulnerables, ¿no? Esto contribuye para la superación de la desigualdad. Sobre el déficit cualitativo, la pregunta fue para el déficit cualitativo o cuantitativo. Yo me quedé con dudas. Quantitativo. Sí, gracias, sí. Sí, no, yo creo que para el déficit cualitativo es muy claro, ¿no? Con las zonas especiales de interés social. El cuantitativo, yo creo que, bueno, las zonas especiales de interés social pueden ser aplicadas también para espacios del territorio que son vacíos. Realmente, este fue un instrumento no muy utilizado del Estatuto de las Ciudades, pero en algunas áreas sí. Ejemplo, área metropolitana de São Paulo, ou la região de ABC, que é uma parte da área metropolitana de São Paulo, não são um par de municípios que aí estão, São Bernardo, São Caetano, Santo André, Diadema. En estos municipios hay un estudio de la Universidad Federal de ABC que comprueba que 85% de los emprendimientos de los proyectos de vivienda del programa Minha Casa Minha Vida, que fue el gran programa de vivienda, fueron construidos en zonas especiales de interés social, que seguían directrices de planificación. ¿Qué significa eso? Significa que tener las zonas especiales y una ciudad bien planificada contribuye para la resolución del déficit cuantitativo con calidad. Yo tengo posibilidad de producir vivienda social en áreas bien ubicadas y más integradas a la ciudad, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la gran contribución, mucho más que en números, la gran contribución es ofrecer la posibilidad de una producción más integrada de vivienda social. Muchas gracias, Ana Claudia. Y justo un poco ahondando en esto de las 6, nos preguntan, déjame abrir el archivo para también darte el nombre, Gisela, me parece. Quisiera saber cuáles son los indicadores que se usan en la 6. O sea, tú hablabas de parámetros flexibles o más flexibles de desarrollo urbano, entonces ella pregunta si cuáles son los indicadores de coeficiente de ocupación de suelo, coeficiente de utilización de suelo, un poco si pudieras contarnos un poco eso. Y también otra pregunta que aparece en el chat es sobre si existe si alguno de estos instrumentos que tú nos comentabas de gestión de suelo y de financiamiento basado en suelo puede aplicarse a nivel metropolitano.
Adelante. Bueno, Gisela, yo no sé contestar tu pregunta en detalles, porque cada ciudad establece indicadores específicos, ¿no? Yo no sabería ni siquiera decir los de São Paulo, pero aquí creo que el tema principal es decir, estos territorios vulnerables, estas favelas, estos assim, barrio, un territorio de la ciudad formal. O sea, el ancho de las calles, ¿no? Puede ser más reducido, por ejemplo, ¿no? No necesitamos tener la distancia entre la edificación y las calles, ¿no? Sí, yo puedo construir directamente, ¿no? Los espacios para pedestres pueden ser más reducidos también, ¿no? Entonces, el tema aquí es viabilizar en cada ciudad, de acuerdo con las características de cada ciudad, ¿no? La posibilidad de urbanizar, de mejorar estos territorios, de hacer un upgrading en estos territorios de una manera integral, respetando lo que ya está construyendo. Porque la idea aquí no es destruir todo y construir un barrio como la ciudad formal, ¿no? No, la idea aquí es aprovechar lo que ya está construyendo, lo que, aprovechando, no hablé nada de temas ambientales, porque esto no estaba así tan fuerte cuando del momento de la elaboración del Estatuto de las Ciudades, pero sí tiene un viés ambiental esto, ¿no? Porque vamos a construir tantas viviendas si podemos aprovechar lo que está construido, pero tenemos que reconocer que van a ser calles menores, más cortitas, que el recuo va a ser diferente, que los edificios van a tener una otra cara, un otro formato, ¿no? Sobre la gestión metropolitana, bueno, no sé, creo que ahí tenemos que avanzar muchísimo, ¿no? El Estatuto de las Metrópolis establece el principio o la obligatoriedad a las áreas metropolitanas a establecer un mecanismo de gobernanza y planificación metropolitana, ¿no? Hay que se establecer ahí un plan metropolitano. Y hay varios en el país, porque tenemos muchas regiones metropolitanas. Uno, Belo Horizonte, por ejemplo, es un plan metropolitano muy hace años. Ellos vienen haciendo planos metropolitanos, revisando, etcétera. Pero yo creo que no se logró hasta ahora hacer una integración así muy armónica, porque Brasil es un país federal. Entonces, los municipios tienen mucho poder, mucho poder. Entonces, aún hay sesgos políticos muy grandes, ¿no? Para promover esta planificación más integral. Yo creo que en algunas áreas metropolitanas se logró, sí, una visión más unificada, algunos consensos en términos de áreas prioritarias de inversión, principalmente movilidad, ¿no? En la área metropolitana, gestión de basura, de residuos, pero gestión de suelo es donde estamos con mucho a desear. Muchas gracias, Ana Claudia. Acá aparecen un par más de preguntas, entonces aprovecho para incluir la mía también. Una pregunta, o sea, son más sobre uno plusvalía y la otra sobre financiamiento urbano, de nuevo, y reducción de desigualdades. Y entonces, en el caso de las plusvalías, cuando contabas los retos y también a partir de tu experiencia internacional, ¿cuáles crees que sean los retos para implementar un sistema parecido con estos como éxitos, ¿no? Que ha tenido el caso de Brasil a otros lugares en América Latina? Un poco, ¿qué retos ves tú para adaptarlo, ¿no? Con los debidos ajustes no necesarios? Y la segunda pregunta es, cuando hablamos ya de reducción de desigualdades y financiamiento urbano, pero enfocado también al aspecto social, ¿cómo o cuánto se consideran los espacios públicos y las áreas verdes, los espacios de recreación? Y mi pregunta es un poco también para finalizar luego la clase magistral, si pudieras dejarnos como con una idea clara de por qué es importante tener en cuenta los instrumentos de financiamiento del suelo para contribuir a la reducción de desigualdades, ¿qué nos dirías? Adelante. Bueno, Eugenia, yo creo que hay un reto principal, primero, para a implementação de plusvalia, que é a aceitação por la sociedade. É um reto político, não? E creio que isso é importante mencionar, não?
es la comprensión de que este modelo o estos cobros van a generar un beneficio para toda la ciudad. Desde mi experiencia trabajando en América Latina, yo siento, y sentí en São Paulo también, porque yo trabajaba en el municipio cuando se implementaron los primeros instrumentos, este primer plan director participativo en el principio de los 2000. Y había mucha restricción del sector privado, ¿no? Porque esto incurre en costos mayores a principio por proyecto. Va a estar más caro el proyecto, ¿no? Obviamente. Pero creo que mirando São Paulo, como la cosa se desarrolló, y aún hay siempre intentos del sector privado de bajar los costos, de bajar las tasas, etcétera, ¿no? Yo creo que aún muchos ya percibieron que esto es importante, ¿no? Para mejorar la ciudad como un todo, ¿no? Porque la ciudad necesita de recursos, ¿no? Y cuanto más recursos son generados localmente, y ahí ya contestando a tu pregunta final, más autonomía tiene el municipio para tomar sus decisiones. Porque yo creo que la inversión nacional es fundamental para apalancar la inversión urbana en los municipios, principalmente cuando se trata de vivienda, proyectos de larga escala. O sea, en Brasil y en cualquier lugar del mundo, la inversión nacional hay que estar, porque el gobierno nacional tiene la gran capacidad de apalancar. Pero las políticas son silos aún, en todos los países, incluso en Brasil con el Ministerio de las Ciudades. El municipio tiene la capacidad, la posibilidad de integrar estas políticas de silo en el territorio y promover un desarrollo más holístico, más integral, ¿no? Entonces, y si no promovemos el desarrollo más holístico, vamos a seguir teniendo programas de movilidad que van para allá, programas de vivienda que van para allá, agua que van para allá y no sé qué para arriba, ¿no? O no tener, y tener brechas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la importancia de los instrumentos. Ahí que entra, es la gran oportunidad para los municipios de tomar un rol, de asumir un rol más protagónico en su propio desarrollo. Entonces, superando el desafío político, ¿no? Tanto de la sociedad como de los agentes, de los líderes políticos, creo que hay que establecer lo técnico. Lo técnico es lo más fácil. Tenemos Colombia, tenemos Brasil, tenemos Ecuador, ¿no? Ahora la ley 2 en Perú. Entonces, ya tenemos un montón de marcos legales que nos presentan ejemplos de cómo implementar esto a nivel nacional. Ya tenemos un montón de municipios que están implementando a nivel local, aplicando esos instrumentos nacionales. Ya sabemos que es posible, ¿no? Entonces, el técnico, ¿cómo solucionamos? Haciendo estas cosas que estamos haciendo hoy. Transferência de experiências, intercâmbio, compartilhando, aprendendo, redes de cidades, espaços de aprendizagem. Aí podemos compartilhar o que está funcionando aqui ou lá. Porque se esperamos ter investigações acadêmicas profundas sobre o que estão fazendo todos os municípios, vamos esperar para sempre, não eternamente. Entonces, podemos, claro que necesitamos del fundamento académico y de la investigación, pero espacios como estos son fundamentales para ir compartiendo el conocimiento y la capacitación estructurada, obviamente, que es lo que ustedes están haciendo. Y esto incluye los espacios públicos, ¿no? Porque un gran desafío que tenemos hoy aquí en Brasil y en todos los países, ¿no? Y justo tuvimos esa discusión el año pasado, hicimos una serie de eventos, incluso con ONU Habitat, sobre los 20 años del Estatuto de la Ciudad y haciendo muchas reflexiones sobre esto, ¿no? Había sí una perspectiva ambiental no tan fuerte, ¿no? Y creo que hoy el gran desafío es incorporar esta perspectiva ambiental muy fuerte. Eso significa preservar el ambiente construido, pero también ampliar estas inversiones en los espacios públicos, superar las desigualdades en las brechas de género, ¿no? Espacios públicos son fundamentales para esto, ¿no? Entonces, tener una planificación que reconozca las necesidades de las mujeres, ¿no? Con una mirada más femenina y más feminista, es un reto que tenemos importante aquí en Brasil. La semana pasada, ese seminario que yo mencionaba, yo tuve el conocimiento que solamente 3% de los municipios en Brasil, 3% de los planes maestros directores en Brasil tienen una perspectiva de género. 3 de todo ese montón que yo presenté. Entonces, creo que eso es en estos dos aspectos, de equidad de género y temas ambientales, el rol y criminalidad, obviamente, que nos afecta muchísimo en América Latina,
uma planificação orientada a fortalecer, a incrementar as áreas verdes nos espaços públicos é fundamental. No sé, creo que ya hablé un montón, Eugenia. No sé si tengo No, más que muchísimas hablar. gracias. No. Yo creo que fue muy aclarador y muchas gracias por la disponibilidad de contestar todas las preguntas. Creo que no sucede casi nunca que logramos responder todas las preguntas que aparecen en las redes. Así que pues yo te agradezco mucho. Como siempre ha sido un gusto platicar contigo, conocer más de la experiencia de Brasil. Espero que también todas las personas que asistieron a la clase la disfrutaron. Y pues nada, agradecerte de nuevo y pues a nuestros participantes, a nuestras colegas que participan en el curso, darle cita para la próxima sesión. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Eugenia. Yo voy a seguir atenta al chat también de Facebook y estoy ahí en las redes sociales y para cualquier cosa. Vamos a continuar ese debate. Un abrazo. Abrazo, saludos. Gracias.